Hoy vamos a desentrañar un tema que lamentablemente prevalece en la vida diaria de muchas personas: la manipulación. Esta forma de influencia social negativa revela cómo los individuos u organizaciones utilizan tácticas sutiles para obtener control y ventaja sobre los demás. La manipulación puede ocurrir en diversas esferas de la vida, ya sea en el lugar de trabajo, en las relaciones personales o incluso en grandes grupos sociales. Comprender y reflexionar sobre estas tácticas no es solo una forma de salvaguardar la autonomía, sino también de promover relaciones más sanas y transparentes. Es fundamental aprender a defendernos, y para ello exploraremos las tácticas de manipulación más intensas. Debes saber que todo conocimiento es neutral, ya que depende del usuario darle una función. Por eso, recuerda que estas tácticas son oscuras, y el propósito de este contenido es que aprendas a protegerte de ellas, no para usarlas en contra de otros. Para algunos, este conocimiento es como una herramienta que puede usarse tanto para crear una obra magnífica como para cometer el mal. Por lo tanto, todo el conocimiento que absorbas en este video debe usarse de manera responsable, ya sea para tu defensa personal o tu desarrollo personal. Entenderemos cómo se manipula en silencio, cómo se infiltra en nuestras vidas, a menudo sin que nos demos cuenta. Desmitificaremos estas técnicas no solo para reconocerlas, sino también para equiparnos con las herramientas necesarias para combatirlas. Al final, te garantizo que estarás más preparado para enfrentar el mundo con una mirada más crítica y una mente más alerta. Aquí está lo más oscuro de las W de la manipulación. Pero antes de comenzar, por favor, deja tu me gusta y suscríbete al canal. Nos ayuda mucho y no te cuesta nada. Comencemos. La triangulación es una táctica sutil, pero poderosa de manipulación, que implica introducir a una tercera persona en una relación dinámica para crear división, tensión o confusión. El manipulador usa a esta tercera persona como herramienta para ejercer control, desestabilizar la relación existente o desviar la atención de sus propias acciones cuestionables. En la triangulación, el manipulador puede enfrentar a una parte contra la otra, compartir información distorsionada o confidencial entre las partes, o utilizar a la tercera persona para validar sus propias opiniones y sentimientos, desacreditando a la otra parte. Esto puede llevar a las víctimas a dudar de sus propias percepciones y sentimientos, aislándolas y haciéndolas más dependientes del manipulador. Por ejemplo, en un contexto familiar, un padre puede hablar mal de un hijo a otro, creando una alianza con el segundo y dejando al primero aislado e inseguro. En el lugar de trabajo, un jefe puede compartir información negativa sobre un empleado con otro, generando rivalidad y desconfianza entre ellos. La triangulación es particularmente destructiva porque corrompe la confianza y la comunicación directa entre las partes involucradas, permitiendo al manipulador mantener el control y evitar la responsabilidad por conflictos o malentendidos. Las víctimas de esta táctica a menudo se encuentran en un ciclo de malentendidos y conflictos sin comprender completamente el origen o el papel del manipulador en estos problemas. Contrarrestar la triangulación requiere reconocer la táctica, comunicación abierta y honesta entre las partes manipuladas y un fuerte sentido de límites personales. Es crucial cuestionar la validez de la información recibida, buscar aclaraciones directamente con las otras partes involucradas y negarse a participar en conversaciones o acciones que fomenten división o desconfianza. El doble vínculo es una situación de manipulación psicológica en la que la persona se coloca entre dos opciones contradictorias o mensajes contradictorios, de modo que, independientemente de la decisión que tome, estará equivocado o en desventaja.
Esta táctica se utiliza a menudo para confundir y controlar a la víctima, haciéndola sentir impotente, confundida y ansiosa, ya que no existe una salida correcta o satisfactoria en estas situaciones. El manipulador puede comunicar expectativas o demandas mutuamente excluyentes. Por ejemplo, un padre puede criticar a un niño por no ser abierto y comunicativo, pero cuando el niño intenta expresar sus sentimientos, se le reprende por ser irrespetuoso o demasiado sensible. Aquí, el niño se encuentra en un doble vínculo porque si se abre, se le castiga y si permanece en silencio, también se le critica. El doble vínculo también puede ocurrir en relaciones donde una persona puede decirle a su pareja que quiere más independencia, pero al mismo tiempo se molesta o se distancia cuando la pareja pasa tiempo sola. La víctima de esta manipulación se confunde e insegura acerca de cómo actuar, ya que todas sus acciones parecen resultar en una respuesta negativa. Este tipo de manipulación es particularmente insidioso porque ataca la capacidad de la persona para confiar en su propia percepción y juicio, lo que puede conducir a un estado de constante duda y disminución de la autoestima, haciendo que la persona sea más dependiente del manipulador. Para lidiar con un doble vínculo, es importante reconocer que la situación es una trampa de manipulación y no un reflejo de la propia incompetencia o fracaso. Buscar el apoyo de amigos de confianza, consejeros o terapeutas puede ayudar a la víctima a validar sus propias percepciones y sentimientos, además de establecer límites claros y practicar la comunicación asertiva. La proyección es una táctica de manipulación en la que el manipulador atribuye sus propios defectos, sentimientos o intenciones inapropiadas a la víctima. Esto ocurre cuando el manipulador no puede o no quiere reconocer sus propias deficiencias o comportamientos negativos y en cambio los proyecta sobre la otra persona, haciéndola sentir culpable o con dudas sobre sus propias acciones o sentimientos. Este mecanismo de defensa distorsiona la realidad de la víctima, llevándola a cuestionar sus propias percepciones y a sentirse responsable de problemas o sentimientos que realmente pertenecen al manipulador. Por ejemplo, una pareja celosa puede acusar al otro de serle infiel o de coquetear, cuando en realidad es el acusador quien tiene estos pensamientos o conductas. La proyección le permite al manipulador desviar la atención de sus propios defectos y transferir la responsabilidad a la víctima, muchas veces haciéndola sentirse a la defensiva, confundida o culpable sin causa. Para confrontar la proyección, la víctima debe mantener un fuerte sentido de su propia realidad y sus límites. Es importante reconocer cuándo se es objeto de esta táctica y no interiorizar las acusaciones infundadas. Llevar un registro de los propios pensamientos y sentimientos, buscar retroalimentación de terceros confiables y practicar la autoafirmación son estrategias útiles para combatir la manipulación por proyección. Además, es fundamental que la víctima aprenda a distanciarse emocionalmente del manipulador y establecer límites claros, negándose a aceptar responsabilidad por problemas o sentimientos que no son suyos. En casos extremos, puede ser necesario cortar vínculos o buscar apoyo profesional para afrontar las consecuencias de esta forma de manipulación. La presión de tiempo es una táctica de manipulación utilizada para obligar a la víctima a tomar decisiones rápidas, creando una falsa sensación de urgencia. El manipulador afirma que se deben tomar medidas de inmediato para evitar consecuencias negativas o que una oportunidad única está a punto de expirar. Este método explota el miedo a la pérdida y la ansiedad, reduciendo el tiempo que la víctima tiene para pensar, investigar o consultar otras opiniones. Para combatir esta táctica, es esencial reconocer cuando alguien está tratando de manipular el tiempo para influir en tu decisión.
Es importante preguntarse si es realmente necesario actuar de inmediato y recordar que pocas decisiones requieren una respuesta instantánea. Al esperar, puede surgir información adicional que ayude a tomar decisiones más informadas y equilibradas. La inconsistencia y la imprevisibilidad son tácticas de manipulación en las que el manipulador actúa de manera errática e impredecible, causando confusión e inseguridad en la víctima. Este comportamiento puede variar desde ser cariñoso y atento en un momento hasta ser frío o desdeñoso al siguiente, sin razón aparente. Esta táctica se usa a menudo en relaciones abusivas, donde el abusador alterna entre bondad y crueldad para crear un ambiente emocionalmente inestable. La víctima que intenta comprender el comportamiento del manipulador y anhela aprobación o amor, puede verse atrapada en un ciclo en el que intenta complacer al manipulador y nunca logra estabilidad o satisfacción. Para lidiar con la inconsistencia y la imprevisibilidad, es importante que la víctima reconozca el patrón de comportamiento del manipulador y comprenda que no es su responsabilidad corregirlo o adaptarse constantemente para complacerlo. Establecer límites claros y mantener la distancia emocional del manipulador, además de buscar apoyo de amigos, familiares o profesionales, puede brindar la perspectiva y el apoyo necesarios para lidiar con esta forma de manipulación y reconstruir la autoestima y la independencia. El chantaje emocional es una táctica de manipulación en la que el manipulador explota las emociones de otra persona para obtener lo que quiere. Esto generalmente implica crear un sentido de obligación, miedo, culpa o vergüenza en el objetivo, lo que lo lleva a actuar en contra de sus propios intereses o valores para satisfacer las demandas del manipulador. El núcleo del chantaje emocional es el abuso del vínculo emocional entre las partes. El manipulador puede sugerir directa o indirectamente que su bienestar, felicidad o amor dependen de la acción de la víctima, creando una situación donde la víctima se siente responsable del estado emocional del manipulador. Ejemplos comunes de chantaje emocional incluyen frases como «si realmente me amaras, harías esto» o «no puedo creer que me dejarías hacer esto solo». Estas declaraciones imponen un falso sentido del deber e infunden miedo a la pérdida o culpa por no cumplir con las expectativas. Para lidiar con el chantaje emocional, es importante reconocer cuándo está sucediendo. Establecer y mantener límites claros es fundamental. La comunicación abierta y honesta también es crucial. Además, buscar el apoyo de amigos, familiares o profesionales puede ayudar a la víctima a validar sus propias percepciones y sentimientos y a resistir la manipulación emocional. Mantener límites y comunicarse asertivamente implica expresar sus propias necesidades y sentimientos sin permitir que el miedo, la culpa o la obligación dicten sus acciones. Reforzar la autoestima y buscar apoyo externo, ya sea de amigos, familiares o profesionales, también puede ser crucial para resistir la presión y mantener la suya. La manipulación por gaslighting implica que el manipulador niegue con vehemencia que ciertos eventos ocurrieron o distorsione los hechos para contradecir la memoria de la víctima. También pueden devaluar los sentimientos de la víctima, etiquetando sus reacciones como locas o irracionales, o usar información privilegiada para desacreditarla. Esto lleva a la víctima a constantes autoevaluación y búsqueda de validación externa. Esta forma de manipulación puede ocurrir en las relaciones personales, en el lugar de trabajo o en contextos más amplios como la política o los medios. El impacto del gaslighting es profundo y conduce a ansiedad, depresión y pérdida de confianza en las propias percepciones y recuerdos.
Contrarrestar el gaslighting implica fortalecer la confianza en uno mismo y en las propias percepciones. Esto puede incluir mantener un registro de eventos o conversaciones, buscar perspectivas externas para validar la realidad y establecer límites firmes con el manipulador. En casos graves, puede ser necesario alejarse de la situación tóxica. Reconocer y nombrar la experiencia también es crucial, ya que empodera a la víctima y disminuye el control del manipulador. La falsa aprobación social es una técnica de manipulación en la que el manipulador finge o exagera el nivel de apoyo, acuerdo o aprobación de otras personas para influir en la víctima. En este contexto, el manipulador puede inventar historias, distorsionar los hechos o crear una ilusión de consenso para convencer a la víctima de que una determinada opinión, comportamiento o producto es más popular o aceptable de lo que realmente es. Esta táctica explota la tendencia humana a ajustarse a las normas del grupo y buscar la aprobación social. Modificar sus opiniones, actitudes o comportamientos para alinearlos con lo que perciben como el consenso del grupo, especialmente en situaciones de incertidumbre o cuando existe una presión social evidente. Al simular una amplia aceptación o apoyo, el manipulador puede inducir a la víctima a pensar que siguiendo una determinada línea de acción se unen a la mayoría y por lo tanto toman la decisión correcta o popular. Por ejemplo, en la publicidad, esto se puede ver en el uso de testimonios de clientes satisfechos que no son genuinos, o en afirmar que un producto es el más vendido sin evidencia concreta. En las relaciones personales, un manipulador puede afirmar falsamente que todos piensan o dicen algo para presionar a la víctima a aceptar o conformarse para defenderse de la aprobación social falsa. Es crucial desarrollar el pensamiento crítico y cuestionar la veracidad de las afirmaciones de popularidad o aceptación. Es importante buscar evidencia concreta y confiable antes de aceptar afirmaciones de consenso y mantener la confianza en las propias percepciones y juicios, incluso si eso significa oponerse a la supuesta mayoría. Reconocer y comprender esta táctica de manipulación permite a las personas tomar decisiones más auténticas y estar menos influenciadas por la presión de ajustarse a normas sociales ficticias o exageradas. La ocultación de información es una estrategia de manipulación en la que una parte retiene deliberadamente información importante o relevante de otra parte con el objetivo de influir en las decisiones o percepciones. Este método de manipulación puede alterar significativamente la comprensión y el comportamiento de la víctima, ya que se la lleva a tomar decisiones basadas en una comprensión incompleta o distorsionada de la realidad. Este tipo de manipulación puede ocurrir en diversos contextos, desde relaciones personales hasta transacciones comerciales y política. Por ejemplo, en una relación de pareja, uno puede ocultar información sobre sus finanzas o relaciones pasadas que afecten la confianza y la dinámica de la relación. En el lugar de trabajo, un colega o superior puede omitir detalles críticos de un proyecto, lo que perjudica la capacidad del empleado para completar tareas de manera eficiente o tomar decisiones informadas. Ocultar información sobre el producto, como defectos o términos desfavorables, puede llevar a una elección engañosa por parte del consumidor o la otra parte negociadora. En la esfera política, el ocultamiento de información relevante al público puede influir en la opinión pública y los resultados electorales. Para defenderse del ocultamiento de información, es importante ser consciente de esta posibilidad y adoptar un enfoque de cuestionamiento e investigación. Es importante verificar los hechos de múltiples fuentes, hacer preguntas detalladas y buscar transparencia en todas las interacciones y transacciones.
Además, desarrollar una conciencia crítica y no aceptar información al pie de la letra puede ayudar a identificar cuándo se puede estar ocultando información importante. Al comprender que la ocultación de información es una forma de manipulación, las personas pueden volverse más vigilantes y menos susceptibles a ser influenciadas por decisiones u opiniones basadas en información incompleta o distorsionada. Reconocer la importancia de una comunicación abierta y honesta es clave para promover relaciones más transparentes y justas. El apego al miedo es una técnica de manipulación en la que el manipulador crea un escenario que hace creer a la víctima que algo terrible sucederá si no cumple. Esto puede ir desde amenazas directas hasta insinuaciones sutiles o la creación de escenarios hipotéticos negativos. El objetivo es hacer que la víctima sienta que no tiene más opción que obedecer o estar de acuerdo con el manipulador para evitar el resultado temido. Esta técnica se puede observar en muchos contextos, incluidas las relaciones personales, los lugares de trabajo, el marketing e incluso la política. Por ejemplo, un socio puede usar el miedo al abandono para controlar el comportamiento del otro, o un jefe puede implicar que la seguridad laboral de un empleado depende de su cumplimiento de ciertas demandas. En la publicidad, el apego al miedo se puede utilizar para convencer a los consumidores de que necesitan un producto para evitar algún peligro o vergüenza social. Para defenderse del apego al miedo, es importante reconocer cuando el miedo se utiliza como herramienta de manipulación. Esto puede implicar cuestionar la realidad de las amenazas presentadas, evaluar objetivamente las propias opciones y buscar consejos o perspectivas alternativas. Mantener la calma y no actuar impulsivamente bajo la influencia del miedo también es crucial, al igual que fortalecer la autoestima y las redes de apoyo para reducir la vulnerabilidad a la manipulación basada en el miedo. Desarrollar una comprensión clara de los propios límites y derechos puede ayudar a la persona a resistir los intentos de manipulación que explotan el miedo. Además, aprender técnicas de afrontamiento y resiliencia puede ayudar a lidiar con el miedo de una manera saludable y asertiva, reduciendo el impacto que el manipulador puede tener en las emociones de la víctima y en sus decisiones. El juego de culpar es una estrategia de manipulación común en la que el manipulador intenta trasladar la responsabilidad de sus propios errores, fallas o comportamientos a la víctima. Esta táctica tiene como objetivo hacer que la víctima se sienta culpable incluso si no ha hecho nada malo, lo que la lleva a dudar de sí misma, disculparse excesivamente e incluso asumir responsabilidades que no les corresponden. Los manipuladores utilizan el juego de culpar para desviar la atención de sus propias acciones inapropiadas, manteniendo el control y evitando las consecuencias de sus acciones, haciendo que la víctima se sienta responsable de problemas o situaciones negativas. El manipulador puede mantener una posición de poder e influencia que debilita la autoestima y la asertividad de la víctima. Esta técnica se puede observar en diversos contextos, como relaciones abusivas, en el lugar de trabajo o en una familia disfuncional. Por ejemplo, en una relación, una pareja manipuladora puede culpar al otro por sus propios celos o comportamiento irracional, o en el trabajo, un colega o superior podría atribuir el fracaso de un proyecto a la víctima, aunque la responsabilidad sea compartida o enteramente de los manipuladores. Para defenderse del juego de culpar, es crucial mantener un claro sentido de la realidad y no aceptar la culpa por cosas que están fuera del control de la persona o claramente de la responsabilidad de otra persona. Fortalecer la autoconciencia y la autoestima ayuda a reconocer y rechazar asignaciones de culpa injustas. Llevar un registro de eventos y conversaciones puede ser útil para impugnar acusaciones falsas y mantener una perspectiva objetiva.
Además, es importante establecer límites claros con el manipulador y comunicarle asertivamente que el intento de echar la culpa es inaceptable. Buscar el apoyo de amigos, familiares o profesionales también puede proporcionar validación y una perspectiva adicional que ayude a la víctima a liberarse del ciclo de culpa impuesto por el manipulador. La oración falsa de alabanza es una técnica de manipulación en la que el manipulador usa cumplidos poco sinceros para influir y controlar a la víctima. Este enfoque se usa para ganarse la confianza de la víctima, hacer que baje la guardia o hacerla sentir en deuda. A menudo se usan elogios falsos para ablandar a alguien antes de una petición o para distraerlo de intenciones ocultas. Los manipuladores hábiles usan elogios para crear una atmósfera positiva y una falsa sensación de seguridad. Cuando una persona se siente valorada o elogiada, es más probable que quiera devolverle el favor o mantener el sentimiento positivo, haciéndola más susceptible a la influencia. Los elogios pueden estar dirigidos a la apariencia, la inteligencia, las habilidades o cualquier otro atributo de la víctima. Sin embargo, los elogios falsos difieren de los elogios genuinos en su intención. Mientras que un elogio sincero está motivado por el deseo de expresar admiración o aprecio sin expectativas de devolver, los elogios falsos tienen como objetivo manipular o extraer algo del individuo elogiado. El manipulador puede no creer lo que está diciendo, pero entiende que las palabras positivas pueden ser una herramienta poderosa para controlar o influir en el comportamiento de alguien. Para protegerse contra los elogios falsos, es importante desarrollar la capacidad de discernir la sinceridad de los elogios recibidos. Observar el patrón de comportamiento del elogiador, el contexto en el que se realizan los elogios y la congruencia entre las palabras y acciones del individuo puede ayudar a identificar si los elogios son genuinos o no. Además, mantener una autoestima sana y no depender de la validación externa permite a la persona aceptar elogios sin ser influenciada indebidamente por ellos. La victimización es una táctica de manipulación donde el manipulador se presenta como víctima de circunstancias injustas, otras personas o eventos fuera de su control. Esta estrategia se usa para ganar simpatía, evitar responsabilidad por sus acciones e influir en el comportamiento de otros a su favor, presentándose a sí mismos como víctimas. Los manipuladores buscan evocar compasión e inducir a otros a hacer concesiones, ofrecer ayuda o modificar sus expectativas y comportamientos hacia el manipulador. Este tipo de manipulación puede ser particularmente efectivo porque apela al instinto humano natural para ayudar y proteger a quienes sufren o están en desventaja. Sin embargo, en lugar de ser una verdadera expresión de angustia, la victimización está calculada para lograr objetivos específicos, como desviar la atención de comportamientos inapropiados, controlar a las personas que los rodean u obtener recursos y beneficios. Además, la victimización se puede utilizar para invertir los roles de culpable y víctima, especialmente después de que el manipulador ha cometido un error o ha dañado a alguien, haciéndose pasar por la víctima real. El manipulador intenta evitar las consecuencias de sus acciones e incluso puede hacer que la víctima real se sienta culpable y disculpe para protegerse de la manipulación por victimización. Para defenderse de la manipulación por victimización, es importante mantener un equilibrio entre la empatía y la objetividad. Reconocer cuando alguien está pasando por un momento genuinamente difícil es importante, pero también es crucial evaluar críticamente la situación, especialmente si comienzan a surgir patrones de victimización. Es útil establecer límites claros y mantener una perspectiva equilibrada sobre las responsabilidades y acciones de cada individuo involucrado.
Además, buscar apoyo externo puede proporcionar validación y una perspectiva adicional que ayude a la víctima a liberarse del ciclo de victimización impuesto por el manipulador. Las tácticas de silencio intencional se refieren al uso intencional del silencio o la negativa, a comunicarse como una forma de ejercer control de poder o castigo sobre alguien. Esta forma de manipulación también se conoce como tratamiento silencioso y puede ser extremadamente dañina, ya que invalida la expresión emocional de la víctima y crea un ambiente de incertidumbre, ansiedad y aislamiento. En esta táctica, el manipulador se niega a responder a los intentos de comunicación, ignorando mensajes, llamadas o intentos directos de diálogo. Esto puede hacer que la víctima se sienta rechazada, insegura y desesperada por una resolución o explicación. El objetivo del manipulador es hacer que la víctima cuestione sus propios sentimientos y comportamiento, llevándola a asumir la culpa por el silencio y a menudo a hacer concesiones o disculpas incluso cuando no tienen la culpa. El silencio puede usarse como un arma poderosa porque aprovecha la necesidad humana de comunicación y validación. Sin retroalimentación o comunicación, la persona en el extremo receptor puede sentirse devaluada e invisible, lo que puede deteriorar significativamente su autoestima y bienestar emocional. Al tratar con tácticas de silencio, es importante que la víctima reconozca que esto es una forma de manipulación emocional y no un reflejo de su propio valor o culpa. Mantener la propia integridad, buscar apoyo externo y comunicar sus sentimientos claramente sin pedir atención son pasos importantes. Además, establecer límites claros y, si es necesario, reevaluar el valor y la viabilidad de la relación con el manipulador son esenciales para proteger el propio bienestar emocional. Sígueme y juntos encontraremos tu propósito estoico.